Marcos de la Riva se ajustó el cuello de su polo blanco y consultó su Rolex por tercera vez en 5 minutos. Eran exactamente las 2:30 de la tarde de un sábado soleado en Valencia. Estaba a punto de embarcar en su yate para una reunión de negocios que podría cambiar el rumbo de su empresa para siempre. El Por Libertad de los Mares, su yate de 16 metros, se balanceaba suavemente en el muelle del Real Club Náutico de Valencia, pulido y reluciente bajo el fuerte sol mediterráneo. Marcos había comprado aquella embarcación hacía 2 años, más como un símbolo de estatus que por pasión por la navegación. Era el director ejecutivo de Grupo de la Riva, un conglomerado que controlaba desde constructoras hasta cadenas de hoteles en toda la Costa Blanca. A sus 40 años, Marcos era considerado uno de los empresarios más exitosos de la Comunidad Valenciana. Hijo de una familia humilde del barrio de Usera, en Madrid, había construido su imperio a través de trabajo duro y decisiones inteligentes. Empezó vendiendo materiales de construcción en una pequeña tienda y, 20 años después, comandaba un negocio que valía más de 100 millones de euros. Mientras caminaba por la cubierta de madera hacia su barco, verificando una vez más los documentos importantes en su maletín de cuero italiano, una vocecita aguda lo hizo detenerse. «Señor». Marcos se giró irritado. Allí, de pie entre los pilares del muelle, estaba una niña de unos 8 o 9 años. Tenía el pelo rizado recogido en una coleta desordenada, ropa desgastada pero limpia y unos ojos castaños que brillaban con una urgencia que lo desconcertó. La niña estaba descalza, y Marcos notó que su ropa, aunque limpia, había sido remendada varias veces. Sostenía una botella de plástico vieja y llevaba una mochila pequeña a la espalda que claramente contenía todas sus pertenencias. «Lo siento». «Pero no doy limosna», dijo él secamente, dándose la vuelta para continuar. «No quiero limosna», respondió la niña corriendo para alcanzarlo. «Quiero avisarle de algo importante. Escucha, pequeña, llego tarde a una reunión muy importante. Si estás perdida, busca a un policía». Marcos conocía ese tipo de situaciones. Valencia tenía un número creciente de niños en situación de calle, principalmente en la zona portuaria. Él donaba regularmente a organizaciones benéficas, pero evitaba el contacto directo. Prefería mantener distancia de los problemas sociales. Tenía sus propios problemas empresariales que resolver. «¿Es usted el dueño de aquel yate blanco de allí?», preguntó ella, señalando directamente al Por Libertad de los Mares. Marcos dejó de caminar. La especificidad de la pregunta lo sorprendió. «¿Cómo sabes eso?». «Porque escuché a unos hombres hablando sobre usted anoche. Van a hacerle algo malo hoy». El empresario miró a la niña con una mezcla de incredulidad e irritación. Al mismo tiempo, algo en su postura, en la seriedad de sus ojos, hizo que prestara atención. «¿De qué estás hablando?». «Mi nombre es Lucía», dijo ella con una seriedad que no encajaba con su edad. «Y vivo en las calles cerca del puerto desde hace 2 años. Conozco a todo el mundo que anda por aquí. Sé cuando algo no está bien». Marcos consultó el reloj nuevamente. Sus socios ya debían de estar esperándolo en el club. La reunión de aquel día era sobre una alianza estratégica de 50 millones de euros para construir un complejo turístico en Ibiza. 3 años de negociaciones estaban llegando a su fin. «Lucía es un nombre bonito, pero realmente tengo que irme». «Lo van a tirar al mar», interrumpió ella con una determinación que lo hizo callar. «Los escuché planeándolo todo. Están en su barco ahora, esperando a que usted llegue». «Eso es ridículo. Mis socios son personas respetables. Álvaro Serrano es director de un banco. Miranda Castro tiene una empresa de turismo. Juan Ferrero es ingeniero civil. Además, ¿cómo sabría una niña de la calle?». «Porque nadie se fija en nosotros», dijo Lucía con una sabiduría que no encajaba con su edad. «Nosotros lo vemos todo, lo escuchamos todo, pero para los adultos somos invisibles». Ella se acercó más, bajando la voz. «Anoche estaba buscando un lugar para dormir debajo del puente que hay aquí cerca. Vi al hombre gordo de camisa azul, su socio, hablando con 2 hombres extraños. Tenían tatuajes en las manos y hablaban bajo, pero yo escucho muy bien». Marcos sintió un escalofrío. Álvaro Serrano realmente usaba camisas azules con frecuencia y había ganado peso en los últimos meses. «¿Qué escuchaste exactamente?». «Hablaban sobre usted, sobre mucho dinero, sobre hacer que pareciera un accidente de barco». El hombre gordo parecía nervioso, sudaba mucho incluso con el fresco de la noche.
Los otros dos se reían y decían que era fácil, que nadie sospecharía de un accidente en el mar. Marcos miró hacia su yate. Podía ver 3 figuras en la cubierta conversando, pero eran sus socios de siempre, personas con las que hacía negocios desde hacía años, con quienes había construido proyectos millonarios. ¿Ve a aquel hombre de camisa azul?, preguntó Lucía, señalando discretamente. ¿El más gordo? Ayer estaba muy diferente, nervioso, mirando a todos lados, y los 2 hombres extraños. Uno de ellos tenía una cicatriz en la cara y el otro llevaba una gorra negra. Marcos miró más atentamente hacia el yate. Había más personas en el barco. Podía ver al menos 5 figuras cuando deberían ser solo 3. ¿Estás segura de lo que oíste? Lucía asintió gravemente. Tengo muy buen oído. Cuando se vive en la calle, se aprende a escuchar las cosas importantes para sobrevivir. Y esos hombres estaban hablando de matarlo. La niña sacó de su mochila un cuadernito viejo y garabateado. Escribí todo aquí, las horas, cómo eran, lo que dijeron. Mi profesora de la calle me enseñó a escribir. ¿Profesora de la calle? Doña Concepción. Era profesora antes. Ahora vive bajo el puente y enseña a los niños a leer y escribir. Dice que el conocimiento es lo único que nadie nos puede quitar. Marcos tomó el cuaderno y leyó las anotaciones con letra infantil pero esmerada. Los detalles eran impresionantes. Horarios, descripciones físicas, incluso fragmentos de conversaciones anotados. ¿Por qué me cuentas esto? Ni siquiera me conoces. Lucía se encogió de hombros, pero Marcos notó que se sonrojó levemente. Usted es diferente a los otros hombres ricos. Una vez, cuando estaba lloviendo muy fuerte, dejó que me escondiera bajo el techo de su coche. No me echó, no llamó a seguridad, solo me miró y siguió con su vida. Marcos no recordaba específicamente aquel momento, pero era posible que hubiera sucedido. ¿Y qué propones exactamente que haga? No vaya. O si va, vaya preparado. Lleve testigos. Llame a la policía. Algo. Porque si entra en ese barco solo hoy, no volverá vivo. El empresario miró de nuevo hacia el yate. Sus socios lo saludaron alegremente cuando lo vieron mirando en su dirección. Álvaro gritó algo como: «Marcos, ven ya, tenemos champán frío. Lucía, voy a hacer un trato contigo. Voy a llamar a mi escolta y le pediré que venga conmigo. Si te equivocas, no pasa nada. Si tengo razón, usted me ayuda a encontrar a mi hermana pequeña», dijo ella, bajando los ojos. Se la llevaron a un centro de acogida en Sagunto. Hace 6 meses. Intentaron separarnos. Yo escapé, pero ella se quedó. La echo de menos. Marcos sintió una opresión en el pecho. ¿Cuántos años tiene? 5. Se llama Sofía. Es pequeñita, tiene miedo a la oscuridad. No sé si está bien, si la están cuidando bien. Hecho, dijo Marcos, sacando el móvil del bolsillo. Si tienes razón y me salvas, te prometo que encontraremos a tu hermana. Mientras marcaba el número de Marcelo, su jefe de seguridad personal, Marcos observó a Lucía esconderse detrás de un contenedor. La niña había desaparecido como un fantasma, pero él podía sentir que estaba cerca, observando. «Marcelo, soy yo, Marcos. Necesito que vengas al club náutico ahora mismo. Trae tu arma». «No, no estoy bromeando. Y llama también a la Guardia Civil. Discretamente, puede haber problemas aquí». 25 minutos después, llegó Marcelo. Era un exmilitar de 45 años, robusto, que trabajaba para Marcos desde hacía 3 años. Había servido en el ejército durante 15 años y luego trabajó como seguridad para varios empresarios antes de ser contratado por Marcos. Cuando el empresario le contó el aviso de la niña, mostrándole incluso las anotaciones del cuaderno, Marcelo no se burló. «Jefe, si hay algo que aprendí en el ejército es que la información de cualquier fuente puede salvar vidas. Y esta niña tiene detalles muy específicos aquí. Vamos a echar un vistazo discreto primero». Los dos se acercaron al yate con cuidado, fingiendo simplemente pasear por el muelle. De lejos, todo parecía normal. Álvaro, Miranda y Juan conversaban en la cubierta principal, bebiendo champán y riendo. Pero cuando estuvieron más cerca, Marcos notó algo que lo dejó helado. Había 2 personas más en el barco. 2 hombres que no reconocía, parados en la parte trasera del yate, medio escondidos tras el puente alto. Uno de ellos tenía una cicatriz visible en la cara, exactamente como Lucía había descrito. El otro llevaba una gorra negra. «Jefe», susurró Marcelo, «esos 2 de atrás no son sus invitados. Y mire,
Tienen bultos sospechosos bajo la ropa. Parece que están armados. Marcos sintió que la sangre se le helaba. Lucía tenía razón. Había extraños armados en su barco y sus socios actuaban como si nada estuviera pasando. Marcelo, ¿cómo no me di cuenta de esto antes? Álvaro ha estado extraño las últimas semanas. Insistió mucho en que esta reunión fuera en el yate, lejos de la oficina. Dijo que era más privado. ¿Y cómo están actuando los otros? Miranda ha evitado mirarme a los ojos últimamente. ¿Y Juan? Juan canceló 3 reuniones consecutivas el mes pasado, siempre con excusas extrañas. Marcelo analizó la situación con ojos expertos. Jefe, esto no huele bien. Vamos a llamar a la policía, pero primero necesito saber, ¿tiene idea del motivo? ¿Alguna deuda? ¿Algún problema financiero de ellos? Ahora que lo dices, Álvaro me pidió un préstamo personal de 2 millones hace 3 meses. Dijo que era para una emergencia familiar, pero fue vago en los detalles. Y Miranda, ella perdió un contrato grande el año pasado. Quizás esté en dificultades. Mientras Marcelo hacía la llamada a la Guardia Civil, Marcos buscó a Lucía. La encontró agachada detrás de una pila de cabos, observándolo todo atentamente. «Tenías razón», dijo él, acercándose y agachándose a su lado. «¿Cómo lo sabías? ¿Cómo una niña de 8 años logró identificar un plan criminal que yo, un empresario experimentado, no percibí?» Lucía lo miró con ojos demasiado serios para su edad. «Porque cuando vives en la calle, aprendes a percibir el peligro. Es una cuestión de supervivencia. Usted, los hombres ricos como usted, viven en una burbuja, no necesitan desconfiar de nadie porque siempre han estado protegidos. Pero nosotros, los de la calle, sabemos que el peligro puede venir de cualquier parte. Cuéntame más sobre lo que oíste ayer». El hombre gordo, su amigo, estaba desesperado. Hablaba de deudas con prestamistas, de personas que iban a hacer daño a su familia si no pagaba. Los otros 2 hombres se reían y decían que resolver el problema era fácil. Solo necesitaban que usted firmara unos papeles y después, eliminar a los testigos. Marcos sintió un nudo en el estómago. ¿Qué papeles? ¿Transferencia de la empresa? Algo así. Decían que usted iba a firmar creyendo que eran los documentos del complejo turístico, pero en realidad sería otra cosa. Dios mío, planearon esto durante meses. Lucía asintió. Iba a funcionar. Si yo no lo hubiera oído, si no le hubiera avisado, usted estaría muerto en unas horas y ellos se quedarían con su empresa. 10 minutos después, 2 patrullas de la Guardia Civil llegaron discretamente al muelle. Los agentes se posicionaron estratégicamente, mientras Marcos y Marcelo se acercaban al yate normalmente, como si nada hubiera pasado. El plan era sencillo. Marcos embarcaría como si no supiera nada. Intentaría descubrir la mayor cantidad de información posible y, a la primera señal de peligro, Marcelo daría la señal para que la policía actuara. «Marcos, por fin», gritó Álvaro desde la cubierta, pero su voz sonaba forzada. «Te estábamos esperando. Ven, tenemos novedades increíbles que contarte». Marcos embarcó con Marcelo justo detrás. En el momento en que pisó la cubierta, percibió que el ambiente estaba cargado. Miranda evitaba su mirada y Juan movía nerviosamente su copa de champán. «¿Dónde están los contratos de Ibiza?», preguntó Marcos, intentando sonar natural. «Ah, sí, los contratos», dijo Álvaro con una sonrisa extraña. «En realidad, tuvimos que hacer algunas pequeñas modificaciones de última hora. Nada importante, solo detalles técnicos». Fue entonces cuando Marcos notó que los 2 hombres extraños se habían posicionado estratégicamente, bloqueando las salidas de la cubierta principal. Uno de ellos tenía la mano dentro de la chaqueta. «¿Qué tipo de modificaciones?», insistió Marcos. «Bueno», empezó Miranda, pero su voz tembló. «En realidad, Marcos, tenemos que hablar de otras cosas antes». «¿Qué otras cosas?». Fue entonces cuando el hombre de la cicatriz salió de su escondite con una pistola en la mano. «Sobre transferirnos el 80% de tus acciones de la empresa», dijo con voz ronca. «Y después, bueno, los accidentes ocurren en el mar». El segundo hombre también sacó su arma, apuntando directamente a Marcos. Marcelo se posicionó inmediatamente, pero estaba en desventaja numérica. «Habéis enloquecido», dijo Marcos, genuinamente conmocionado a pesar del aviso. «Álvaro, Miranda, Juan, habéis sido mis socios durante años. ¿Cómo habéis podido planear esto?». «Marcos», dijo Álvaro con lágrimas en los ojos.
Lo siento, pero tengo una deuda de 5 millones con prestamistas. Amenazaron con matar a mi mujer y a mis hijos. No tuve elección. Y yo lo perdí todo el año pasado, añadió Miranda. La empresa quebró. Me quedé debiendo a todo el mundo. Cuando Álvaro me vino con esta propuesta parecía la única salida. ¿Y tú, Juan?, preguntó Marcos, sintiéndose traicionado. Juan bajó la cabeza avergonzado. Mi hija tiene leucemia. El tratamiento cuesta 300.000 euros. El seguro no lo cubre todo. Necesito el dinero, Marcos. Podríais haberme buscado. Os habría ayudado. Siempre hemos sido socios. Siempre. ¿Cómo?, estalló Álvaro. ¿Pidiendo caridad? ¿Admitiendo que somos unos fracasados mientras tú sigues siendo rico y exitoso? Prefiero robar tu empresa que suplicar ayuda. Fue entonces cuando los agentes entraron en acción. Guardia Civil, suelten las armas. Manos arriba. Lo que siguió fue el caos. Los dos criminales intentaron usar a Marcos como escudo, pero Marcelo estaba preparado. Hubo un forcejeo, gritos, y se dispararon 3 tiros antes de que los delincuentes fueran reducidos. Uno de ellos fue alcanzado en el hombro. El otro se rindió al ver que estaba rodeado. Álvaro, Miranda y Juan fueron detenidos inmediatamente, llorando y pidiendo perdón. 2 horas después, en el cuartel, Marcos descubrió toda la verdad. La investigación reveló que sus socios habían planeado el crimen durante 6 meses. Álvaro estaba siendo amenazado por prestamistas desde hacía un año y había convencido a los otros de participar en el plan. Habían contratado a los 2 criminales por 100.000 euros para ejecutar el asesinato y hacer que pareciera un accidente náutico. Los documentos falsificados ya estaban listos. Marcos firmaría pensando que eran los contratos de Ibiza, pero en realidad transferiría el control de su empresa. Después lo arrojarían al mar con pesas atadas a los pies, lejos de la costa. Si no fuera por esa niña, dijo el inspector, habría sido un caso archivado como accidente. Nadie sospecharía. Cuando salió del cuartel, ya era de noche. Marcos buscó a Lucía y la encontró sentada en la misma pila de cabos donde se había escondido antes, al lado de una pequeña hoguera donde calentaba una lata de sardinas. «Lucía». Ella levantó la mirada. Parecía cansada y con hambre, pero sus ojos brillaron al verlo. «¿Está usted bien?», preguntó ella, levantándose rápidamente. «Estoy vivo gracias a ti», dijo Marcos, agachándose a su lado. «Realmente me salvaste la vida. Si no fuera por tu aviso...». «Vaya, qué bien», dijo ella simplemente. Pero Marcos notó el alivio en su voz. «Lucía, ahora es el momento de cumplir nuestra parte del trato. Vamos a buscar a tu hermana». Los ojos de la niña se llenaron de lágrimas. «¿En serio? ¿De verdad me va a ayudar? No solo voy a ayudarte. ¿Qué tal si lo hacemos ahora mismo? Y primero, ¿qué tal si cenamos algo de verdad?». Fueron a un restaurante en el centro que estaba abierto las 24 horas. Lucía pidió una hamburguesa con patatas fritas, un batido de chocolate y un postre. Mientras comía con evidente placer, Marcos la observaba fascinado por la forma en que saboreaba cada bocado. «Lucía, cuéntame de ti. ¿Cómo llegaste a la calle?». La niña dejó de comer por un momento. «Mi madre murió hace 2 años. Cáncer de hígado. Mi padre la abandonó cuando yo era un bebé. No tenía a nadie más. Entonces la asistente social dijo que Sofía y yo íbamos a ir a un centro de acogida». «¿Y por qué escapasteis?». «No escapamos. Nos separaron. Dijeron que yo era muy mayor para estar en el mismo sitio que Sofía. Me enviaron a un centro en Valencia y ella se quedó en Sagunto. Era muy malo allí. Los niños mayores pegaban a los pequeños, robaban la comida. A los trabajadores no les importaba. Escapé después de 1 semana». Marcos sintió una punzada en el pecho. «¿Y desde entonces vives sola en la calle?». «No sola. Hay otros niños y niñas como yo. Nos ayudamos. Está la señora María, que nos da comida a veces, y el señor José, el del taller, que nos deja dormir allí cuando hace mucho frío. Y está doña Concepción, que nos enseña a leer». «¿Echas de menos el colegio?». «Sí, me gustaba estudiar. Se me daban bien las matemáticas y lengua, pero sin dirección, sin documentos, es difícil conseguir plaza». Lucía terminó de comer y miró a Marcos con esperanza. «¿Y ahora? ¿Cómo vamos a encontrar a Sofía?». «Ahora vamos a usar todos mis contactos. Tengo abogados, detectives privados, asistentes sociales conocidas. Vamos a remover todo Sagunto hasta encontrarla». El lunes por la mañana, Marcos canceló todos sus compromisos y se dedicó íntegramente a la búsqueda de la hermana de Lucía.
Contrató a 2 detectives privados y contactó con su abogada experta en derechos del menor, la DRA. Elena Ortiz era reconocida como una de las mejores abogadas de familia de España. Cuando Marcos le contó la historia, ella se interesó inmediatamente por el caso. Marcos, casos como este son más comunes de lo que imaginamos. El sistema de protección de menores todavía tiene fallos. Los hermanos son separados constantemente y el seguimiento es deficiente. ¿Cuánto tiempo puede llevarnos encontrar a Sofía? Si realmente está en un centro oficial en Sagunto, puedo rastrearla en 48 horas. Si fue dada en adopción o trasladada a otro lugar, podría ser más complicado. Durante la espera, Marcos llevó a Lucía a hacerse un chequeo médico completo. La niña estaba desnutrida y tenía deficiencia de vitaminas, pero no había nada grave. También compraron ropa nueva, material escolar y juguetes. La primera muñeca que Lucía tenía desde que perdió a su madre. ¿Por qué está haciendo todo esto?, preguntó Lucía, mientras se probaba un vestido nuevo en una tienda del centro comercial. Porque tú me salvaste la vida, respondió Marcos, y porque todos los niños merecen una oportunidad de ser felices. Pero después de encontrar a Sofía, ¿se olvidará de nosotras? La pregunta pilló a Marcos por sorpresa. ¿Por qué piensas eso? Porque es lo que los adultos siempre hacen. Ayudan un poquito y luego se van. Marcos se arrodilló frente a ella. Lucía, mírame. Te prometo una cosa. No me olvidaré de vosotras nunca. Las dos vais a tener una familia de verdad, pero nadie adopta a niños grandes y hermanos separados. Entonces, ¿quién ha hablado de adopción por parte de otros? ¿Y si os adoptara yo a las dos? Lucía abrió mucho los ojos. ¿En serio? ¿En serio? Tengo una casa grande, dinero suficiente para criaros bien, y sinceramente, mi vida estaba muy vacía antes de conocerte. Las lágrimas rodaron por la cara de la niña, pero ni siquiera me conoce bien. Conozco lo suficiente. Sé que eres valiente, inteligente, leal. Sé que te arriesgas para proteger a personas que ni siquiera conoces. Sé que cuidas de tus amigos de la calle. Esas son las cualidades que importan. El jueves, la DRA, Elena llamó con noticias. Marcos, hemos encontrado a Sofía. Está en el Hogar Esperanza, en Sagunto. Es un centro pequeño pero bien cuidado. ¿Cómo está ella? Según el informe, está bien físicamente, pero ha mostrado signos de depresión. Llora mucho, no juega con otros niños. Pregunta constantemente por su hermana mayor. ¿Podemos visitarla hoy? Puedo concertar una cita para mañana por la mañana. Pero Marcos, debo advertirte. El proceso de adopción puede ser largo, especialmente para un hombre soltero que quiere adoptar a 2 hermanas. ¿Cuánto tiempo? De 6 meses a 2 años, dependiendo de varios factores. Aquella noche, Marcos habló con Lucía sobre la situación. Hemos encontrado a tu hermana. Mañana vamos a verla. Lucía gritó de alegría y se lanzó a sus brazos. Sofía, mi Sofía. ¿Cómo está? ¿Dónde estaba? ¿Está bien? Calma, calma, dijo Marcos riendo. Está en un buen centro, la cuidan bien, pero según la asistente social, está triste porque te echa de menos. Lo sabía. Sabía que ella también estaba pensando en mí. Lucía, hay algo que debo decirte. El proceso para adoptaros a las 2 puede tardar, quizás algunos años. La sonrisa de la niña se desvaneció. ¿Años? Pero eso es mucho tiempo. Lo sé, pero mientras tanto, voy a hacer todo lo posible para estar cerca de vosotras. Quizás podáis venir a vivir conmigo como acogida temporal. ¿Qué es eso? Es cuando una persona cuida de niños mientras el proceso oficial se lleva a cabo. Sería como si fuerais mis hijas, pero sin los papeles terminados todavía. Lucía pensó por un momento. ¿Y si cambia de opinión? ¿Si se cansa de nosotras? Marcos tomó sus manitas. Lucía, mírame a los ojos. Te prometo que no cambiaré de opinión. Te prometo que lucharé por vosotras 2 hasta conseguir adoptaros oficialmente. Te prometo que tendréis una familia de verdad. El viernes por la mañana fueron al Hogar Esperanza en Sagunto. Era un edificio sencillo pero bien cuidado, con un jardín lleno de juguetes y niños jugando. Cuando entraron en el despacho de la directora, Lucía estaba temblando de ansiedad. ¿Y si no se acuerda de mí? ¿Y si ya no quiere verme? Se acordará, aseguró Marcos. Las hermanas no se olvidan. Doña Isabel, la directora del centro, era una mujer de 50 años con ojos bondadosos. Lucía, ¿verdad? Sofía habla de ti todos los días.
Vamos a llamarla. Unos minutos después, la puerta se abrió y una niña pequeña entró vacilante. Sofía tenía el pelo rizado como Lucía, pero era más pequeña y más tímida. Cuando vio a su hermana, sus ojos se abrieron de par en par. ¡Lucía! ¡Lucía!, gritó corriendo hacia su hermana. Las dos se abrazaron, llorando, balanceándose de un lado a otro, hablando al mismo tiempo. Te he echado tanto de menos. Te busqué por todas partes. Pensé que me habías olvidado. Nunca te olvidaría. Marcos observaba la escena con lágrimas en los ojos. Doña Isabel también estaba emocionada. Se hablaban hasta por telepatía, comentó la directora. Sofía siempre decía que su hermana mayor vendría a buscarla. Pasaron 3 horas en el centro. Sofía le enseñó a Lucía su habitación, sus juguetes, le presentó a sus amiguitos, pero no soltaba la mano de su hermana ni un segundo. «Lucía, ¿has venido a buscarme?», preguntó Sofía cuando estaban solas en el jardín. «Sí, he venido. Y este es Marcos. Él nos va a ayudar a estar juntas de nuevo». Sofía miró a Marcos con curiosidad. «¿Eres el papá de Lucía ahora? Si vosotras queréis, puedo ser el papá de las dos», discrepó Marcos, agachándose a su altura. «Y vamos a vivir en una casa de verdad, con cama y comida todos los días». «Sí, iremos. Y vais a estudiar en un buen colegio, tendréis ropa bonita, juguetes, todo lo que os merecéis». Sofía miró a Lucía. «¿Es verdad?». «Es verdad, Sofía. Marcos es una buena persona. Él me salvó, y ahora nos va a salvar a las dos». El proceso de acogida temporal tardó 2 meses en ser aprobado. Durante ese tiempo, Marcos visitaba a las niñas 3 veces por semana. Les llevaba regalos, paseaba con ellas, ayudaba a Lucía con los deberes que había empezado a hacer de nuevo. También se preparó para recibirlas en casa. Compró una casa en La Moraleja, con 5 habitaciones, piscina y un jardín enorme. Contrató a una gobernanta cariñosa, doña Carmen, que había criado a 4 hijos y adoraba a los niños. Reformó 2 habitaciones especialmente para las niñas. La de Lucía tenía una mesa de estudio, estanterías llenas de libros y paredes lilas. La de Sofía estaba decorada con personajes de dibujos animados y tenía una casita de muñecas de verdad. Cuando finalmente llegó el día de la mudanza, en diciembre, estaba lloviendo. Marcos condujo hasta Sagunto con el corazón acelerado. «Chicas, ¿estáis listas para conocer vuestra nueva casa?». Lucía y Sofía estaban abrazadas en el asiento de atrás, con su poca ropa en una maleta prestada del centro. «Estoy nerviosa», admitió Lucía. «¿Por qué? ¿Y si no sale bien? ¿Y si se da cuenta de que cuidar de 2 niñas es mucho trabajo?». Marcos detuvo el coche en el arcén y se giró hacia ellas. «Lucía, Sofía, escuchad bien. Vosotras dos habéis cambiado mi vida por completo. Antes de conoceros, yo vivía solo para trabajar. Tenía dinero, pero no tenía familia, no tenía amor, no tenía propósito. Ahora sé exactamente para qué sirve mi vida». «¿En serio?», preguntó Sofía con sus 5 años. «En serio. La casa, el dinero, los coches, nada de eso me hacía feliz. Pero vosotras me hacéis sonreír todos los días. Hacéis que mi corazón esté calentito. Hacéis que tenga ganas de ser una persona mejor. Entonces, ¿realmente quieres ser nuestro padre?», preguntó Lucía. «Más que cualquier cosa en el mundo». La casa de La Moraleja era aún más grande de lo que las niñas habían imaginado. Cuando entraron, se quedaron boquiabiertas mirando el recibidor con una escalera curva y una lámpara de cristal. «¡Madre mía!», susurró Lucía. «Es como en una película». Sofía corrió hacia la escalera. «¿Puedo subir?». «Claro que puedes. Esta es vuestra casa ahora». Doña Carmen las recibió con un abrazo cálido y galletas recién salidas del horno. Era una señora de 60 años, abuela de 8 nietos, que inmediatamente se enamoró de las niñas. «¡Qué bellezas!», dijo. «Ya he preparado una merienda rica para vosotras, y después vamos a ver las habitaciones». Cuando Lucía vio su habitación, empezó a llorar. «¿Es mía de verdad?». «Solo tuya. Elige los colores, los muebles, todo está a tu nombre». Sofía quedó extasiada con la casita de muñecas. Era una réplica perfecta de una casa victoriana, con muebles en miniatura y muñequitas vestidas con ropa de época. «¿Puedo jugar todos los días?». «Todos los días, Sophie. Esta es tu casa. Puedes jugar con todo». Aquella primera noche, Marcos les leyó cuentos en la habitación de Sofía. Las dos llevaban pijamas nuevos,
Olían a jabón infantil y tenían el pelo peinado. Marcos, dijo Sofía, acurrucándose contra él. ¿Ahora eres nuestro papá de verdad? Aún no en los papeles, pero en el corazón, sí. Soy vuestro papá en el corazón. ¿Y será para siempre? Para siempre y siempre. Lucía, que estaba al otro lado, le tomó la mano. Gracias por habernos salvado. Gracias a vosotras por haberme salvado a mí. Los primeros meses fueron de adaptación intensa. Lucía tuvo que acostumbrarse a tener reglas, horarios, responsabilidades. Sofía necesitó aprender a confiar en que no sería abandonada de nuevo. Marcos matriculó a Lucía en un colegio privado en la zona y a Sofía en una escuela infantil cercana. Contrató profesores particulares para ayudar a Lucía a recuperar el tiempo perdido de estudios. Pero lo más importante era el día a día. Desayunos juntos, charlas en el coche camino al colegio, ayuda con los deberes, cenas en familia, cuentos antes de dormir. Hagamos un juego con quien esté leyendo en los comentarios, sugirió Lucía un día. Escribid familia elegida, quien haya entendido nuestra historia hasta aquí. 6 meses después de la mudanza, el proceso de adopción avanzaba bien. Ladra. Elena había conseguido agilizar muchos trámites, y Marcos había pasado todas las evaluaciones psicológicas y sociales. El juez quiere tener una audiencia con las niñas la semana que viene, informó la abogada. Es para escuchar la opinión de los menores en procesos de adopción. ¿Están preparadas? Sí. Hemos hablado varias veces. Saben qué esperar. La audiencia fue en los juzgados de familia. El juez, don Roberto Silva, era conocido por ser meticuloso, pero justo en casos de adopción. Lucía, dijo el juez, tienes 9 años ahora y puedes expresar tu opinión. ¿Quieres ser adoptada por el señor Marcos? Quiero. Sí, señor juez. Él ya es mi padre. Solo faltan los papeles. ¿Por qué? Porque él cuida de mí, me protege, me enseña cosas. Él me quiere de verdad, no por obligación. ¿Y Sofía, tú también quieres? Sofía, ahora con 6 años, asintió enérgicamente. Quiero. El papá Marcos es el mejor papá del mundo. ¿Por qué piensas eso? Porque me lee cuentos, me lleva al cole, hace tortitas los domingos y nunca grita, nunca pega. Es cariñoso. El juez sonrió. Marcos, comprende la responsabilidad que está asumiendo. Adoptar a 2 niñas es un compromiso para toda la vida. Lo comprendo perfectamente, señoría, y es lo que más deseo en la vida. Estas niñas me han dado un propósito, un motivo para ser una persona mejor. Muy bien. Basándome en todos los informes y evaluaciones, concedo la adopción. Lucía y Sofía ahora son oficialmente Lucía de la Riva y Sofía de la Riva. Las niñas gritaron de alegría y corrieron a abrazar a Marcos. En el público, doña Carmen lloraba de emoción. Hicieron una fiesta en la casa para celebrarlo. Invitaron a las trabajadoras del centro, a Ladrá, Elena, a algunos vecinos que se habían hecho amigos e incluso a doña Concepción, la profesora de la calle que había enseñado a escribir a Lucía. Gracias por haber salvado a mi alumna, dijo doña Concepción a Marcos. Gracias a usted por enseñarle a escribir. Si no hubiera sabido, quizás no habría conseguido anotar lo que oyó aquella noche. 2 años después, Lucía, ahora con 11 años, estaba en 6º de primaria y era una de las mejores alumnas de la clase. Sofía, con 8 años, había descubierto su talento para la pintura y asistía a clases de arte los sábados. Marcos había cambiado completamente su rutina. Seguía dirigiendo la empresa, pero delegaba muchas más responsabilidades. Priorizaba estar presente en la vida de sus hijas. Reuniones escolares, funciones, cumpleaños de amigas. «Papá», dijo Lucía una noche mientras hacían los deberes de matemáticas juntos, «¿te arrepientes de habernos adoptado? ¿Por qué me preguntas eso?» Porque hoy la profesora habló sobre el sacrificio, sobre cómo los adultos a veces renuncian a cosas importantes por sus hijos. Tú renunciaste a muchas cosas por nuestra culpa. Marcos dejó lo que estaba haciendo y la miró. Lucía, ¿quieres saber una cosa? No he renunciado a nada importante. En realidad, he ganado todo lo que realmente importa. ¿Cómo que sí? Antes de conoceros tenía mucho dinero, pero estaba completamente solo. Trabajaba 16 horas al día, no tenía amigos de verdad, no tenía familia. Me despertaba todos los días sin saber para qué estaba vivo. Y ahora me despierto feliz. Sé exactamente por qué estoy vivo, para cuidar de vosotras, para veros crecer, para ser el mejor padre que pueda ser.
Sofía apareció en la puerta del despacho en pijama, sosteniendo su muñeca favorita. «Papá, no puedo dormir». «¿Por qué no, princesa?» «He tenido una pesadilla. He soñado que te habías ido y que estábamos en la calle de nuevo». Marcos la cogió en brazos. «¿Quieres que te cuente un secreto?» «Quiero. Yo nunca me iré. Ni aunque hagáis cosas mal, ni aunque nos enfademos, ni aunque os convirtáis en adolescentes pesadas. Jamás. Soy vuestro padre para siempre. Para siempre y siempre. Para siempre y siempre y un día más». Sofía sonrió y se acurrucó contra él. Entonces, vale. 5 años después, Lucía terminaba el instituto y había sido aceptada en la Facultad de Derecho. Quería especializarse en derechos del menor. «Papá, quiero trabajar con niños en situación de riesgo, como fui yo un día. Es una decisión muy noble, tienes todo mi apoyo». Sofía, a los 13 años, se había convertido en una artista talentosa. Sus pinturas ya habían sido expuestas en 2 muestras de arte locales. Marcos, ahora con 52 años, había expandido sus negocios para incluir proyectos sociales. Creó una ONG llamada Segunda Oportunidad, que ayudaba a niños de la calle a encontrar familias de acogida y adopción. «¿A cuántos niños hemos conseguido colocar en familias?», preguntó Lucía durante una cena. 147 respondió. Marcos, orgulloso, y otros 200 están en proceso. «Y todo empezó conmigo». «Avisándote sobre el peligro en el yate», dijo Lucía sonriendo. «Todo empezó contigo, siendo valiente y decidiendo hacer lo correcto incluso sin conocerme». 10 años después, la graduación de Lucía en Derecho fue un momento emocionante. A sus 21 años, se había convertido en una joven determinada y brillante. «Papá, quiero hacerte una pregunta», dijo ella tras la ceremonia. «Dime, si pudieras volver atrás en el tiempo hasta aquel día en el Náutico, ¿cambiarías algo?». Marcos pensó por un momento. «Cambiaría algo, sí». «¿El qué?». «Habría creído en ti más rápido, habría actuado con más confianza, te habría abrazado ya en aquel primer día». Lucía sonrió. «¿Sabes cuál es la parte más increíble de nuestra historia?». «¿Cuál?». «Que yo fui allí solo para avisarte del peligro. Nunca imaginé que ganaría una familia. Nunca imaginé que te convertirías en mi padre de verdad. Y yo nunca imaginé que una niña de 8 años me enseñaría lo que realmente importa en la vida». Sofía, ahora con 18 años, acababa de ser aceptada en la Escuela de Bellas Artes. «Papá, cuando sea mayor, quiero abrir una escuela de arte para niños sin recursos, como forma de devolver todo lo que hiciste por nosotras». «No me debéis nada», dijo Marcos. «Soy yo quien os lo debe todo a vosotras». 15 años después, la ONG Segunda Oportunidad se había convertido en una de las mayores organizaciones de protección infantil de España. Lucía, ahora una abogada prestigiosa, era la directora jurídica. Sofía dirigía el programa de arte terapia para niños traumatizados. Marcos, a sus 67 años, se había convertido en un referente nacional en adopción y protección infantil. Recibía invitaciones para dar charlas en universidades y congresos. «Papá», dijo Lucía durante una reunión de la ONG, «tenemos una propuesta del gobierno para expandir el programa a nivel nacional. ¿Significa que vamos a poder ayudar a aún más niños?». «Sí, podemos abrir sedes en todas las provincias. Sería el mayor programa de adopción del país». «Entonces, acepto. Siempre acepto cualquier cosa que pueda ayudar a más niños a encontrar familias». Aquella noche, los 3 cenaron juntos, como hacían cada viernes desde que las niñas eran pequeñas. Era una tradición que jamás habían roto. «¿Sabe una cosa?», discrepó Sofía. «A veces pienso en qué sería de nuestras vidas si Lucía no hubiera oído aquella conversación en la calle». «Yo estaría muerto», dijo Marcos simplemente. «Y vosotras 2 probablemente seguiríais en el sistema de protección. Quizás nunca os habríais reencontrado». «Es aterrador pensar en eso», dijo Lucía. «Cómo un momento puede cambiarlo todo». «Pero cambió para mejor», dijo Sofía. «Ganamos un padre, una familia, una casa, educación, oportunidades. Y yo gané 2 hijas increíbles y un propósito en la vida», añadió Marcos. «¿Para siempre?», preguntó Sofía, repitiendo la pregunta que hacía desde niña. «Para siempre y siempre». Y un día más respondieron Marcos y Lucía al unísono, manteniendo viva la tradición que los unía hacía casi 20 años. 20 años después, el auditorio del Palacio de Congresos estaba lleno. Marcos, ahora con 72 años, estaba a punto de recibir el Premio Nacional de Derechos Humanos
por su contribución a la protección infantil. Lucía, a sus 41 años, era ahora fiscal especializada en menores. Sofía, a sus 38, era una artista reconocida nacionalmente y dirigía una red de escuelas de arte para niños necesitados. Cuando Marcos subió al escenario para recibir el premio, miró al público y encontró a sus dos hijas en la primera fila. Lucía estaba embarazada de su primer hijo, que se llamaría Marcos en honor a su abuelo. Sofía se había casado el año anterior y también estaba esperando un bebé. «Este premio no es mío», comenzó Marcos en su discurso. «Es de dos niñas que cambiaron mi vida hace 20 años. Una me salvó de la muerte y la otra me enseñó lo que es el amor incondicional». El público aplaudió emocionado. Lucía y Sofía me demostraron que la familia no es solo sangre, es elección, es compromiso, es amor que crece todos los días, especialmente cuando las cosas se ponen difíciles. Hizo una pausa, buscando las palabras. Nuestra ONG ya ha ayudado a más de 5.000 niños a encontrar familias adoptivas en los últimos 20 años. Pero el número no importa. Importa que cada uno de esos niños ahora tiene lo que todo niño merece. Alguien que se despierta cada día feliz de que él exista. Después de la ceremonia, los tres fueron a cenar al mismo restaurante donde Marcos había llevado a Lucía por primera vez hacía 20 años. «Papá», dijo Lucía, «tengo una pregunta que siempre he querido hacerte, pero nunca tuve valor. Dime, ¿te casarías de nuevo? ¿Aún tienes tiempo de encontrar a alguien especial?» Marcos sonrió. «Hija, yo ya tengo mi familia perfecta. Vosotras dos sois todo lo que necesito. Y ahora voy a tener nietos para mimarlos y enseñarles todas las cosas malas. ¿Estás seguro? ¿No echas de menos una relación amorosa? ¿Sabes cuál es el mayor amor de mi vida? Veros felices. Ver que os habéis convertido en mujeres increíbles, profesionales brillantes, personas bondadosas. Este es el amor que llena mi corazón por completo». Sofía tomó la mano de su padre. «Nosotras también te queremos, papá. Más de lo que las palabras pueden expresar. Y nuestros hijos van a crecer sabiendo que tienen al mejor abuelo del mundo», añadió Lucía. 25 años después, Marcos estaba sentado en el jardín de su casa de La Moraleja, observando a sus 4 nietos jugar en la piscina. Pedro y Ana, hijos de Lucía, tenían 8 y 6 años. Carla y Miguel, hijos de Sofía, tenían 7 y 5 años. Lucía se había convertido en jueza y era considerada una de las mayores autoridades del país en derecho de la infancia. Sofía era propietaria de una red de 15 escuelas de arte repartidas por toda España. La ONG Segunda Oportunidad había ayudado a más de 10.000 niños en sus 25 años de existencia y ahora operaba en todas las comunidades autónomas. «Abuelo», gritó Pedro desde la piscina, «cuéntanos esa historia de cómo conociste a la abuela Lucía». «La abuela Lucía no es mi abuela», corrigió Ana. «Es mi madre. Tú eres el que está confundido, ya lo sé. Pero es como una abuela porque cuidó del abuelo cuando estaba en peligro». Marcos se rió. Para sus nietos, la historia de cómo había conocido a Lucía se había convertido en una leyenda familiar, contada y recontada en todas las reuniones. «Venid aquí, pandilla», dijo Marcos. «Os contaré de nuevo cómo una niña de 8 años salvó la vida del abuelo y ganó una familia». Los 4 niños corrieron a sentarse a su alrededor en el césped, goteando agua de la piscina. «Érase una vez», comenzó Marcos con el mismo tono de voz que usaba hacía 25 años, un hombre rico, pero muy solo, que estaba a punto de entrar en un barco donde gente mala quería hacerle daño. «Y entonces apareció la tía Lucía», gritó Miguel, que ya se sabía la historia de memoria. «Y ella era pequeñita, pero muy valiente», completó Carla. «Y ella salvó al abuelo y él la salvó a ella después», dijo Ana. «Y se convirtieron en familia para siempre», terminó Pedro. «Y todos vivieron felices para siempre», concluyó Marcos abrazando a sus 4 nietos. Lucía y Sofía observaban la escena desde el porche, abrazadas. «¿Sabes lo que pienso a veces?», dijo Sofía. «Que aquellos hombres que querían hacer daño a papá, sin saberlo, nos hicieron el mayor favor de nuestras vidas». «¿Cómo que sí? Si no fuera por ellos, nunca habrías encontrado a papá aquel día. Nosotros 3 nunca nos habríamos convertido en familia. Todos estos años de amor, todos los niños a los que hemos ayudado a través de la ONG, todos estos momentos felices, nada de eso habría existido». Lucía pensó por un momento. «Es verdad. Lo que iba a ser nuestra destrucción se convirtió en nuestra salvación. Y lo que iba a ser la muerte de papá se convirtió en el nacimiento de nuestra familia.
Creo que esa es la verdadera magia de la vida, dijo Lucía. Cómo las cosas malas se pueden transformar en cosas maravillosas cuando encontramos a las personas adecuadas en el momento adecuado y cuando tenemos el valor de hacer lo correcto, incluso sin saber qué pasará después. Marcos miró a sus dos hijas en el porche y sonrió. A sus 77 años, rodeado de su familia, viendo a sus nietos crecer felices y sanos, sabía que había vivido una vida plena. 25 años atrás, una niña de 8 años había arriesgado su propia seguridad para avisar a un extraño de un peligro. Aquel acto sencillo de valentía había generado ondas que se extendieron durante décadas. 10.000 niños habían encontrado familias a través de la ONG. Cientos de familias se habían formado. 2 generaciones de niños habían crecido amadas y protegidas. Y todo había empezado con una niña de la calle que eligió ser una heroína cuando nadie la miraba. Abuelo, dijo Pedro interrumpiendo sus pensamientos, cuando sea mayor, también quiero salvar a personas como la tía Lucía te salvó a ti. ¿Y cómo podemos hacer eso, campeón? ¿Ayudando a otros niños que no tienen familia? Como hacéis en la ONG. Exacto. ¿Y sabes por qué? ¿Por qué? Porque la familia es la cosa más importante del mundo y todos los niños merecen tener una. Para siempre y siempre, y un día más, respondió Marcos, manteniendo viva la tradición que había empezado en un restaurante de Valencia hacía 25 años, cuando una niña valiente había cambiado el rumbo de su vida para siempre. Y así, bajo el cielo azul de un sábado soleado en La Moraleja, 4 generaciones de la familia de la Riba celebraban no solo su unión, sino el poder transformador de un simple acto de bondad, la prueba viva de que, a veces, los mayores regalos de la vida vienen envueltos en los momentos más inesperados, y que el amor verdadero es aquel que elegimos construir día tras día con personas que se convierten en nuestra familia, no por sangre, sino por elección. Si esta historia te ha llegado al corazón, dale a me gusta y compártela con tus seres queridos. Cuéntanos en los comentarios. ¿Crees que los pequeños actos de bondad pueden cambiar vidas enteras? ¿Desde qué ciudad nos estás viendo? Y escribe Familia elegida. Si has llegado hasta el final de la historia, tu participación es muy importante para nosotros.